Existe un secreto escondido en las páginas de la Biblia que nadie quiere que descubras. Un versículo tan poderoso, tan revelador, que hasta hoy es evitado en los púlpitos, ignorado por muchos líderes religiosos y rechazado por aquellos que no quieren que te acerques a Dios. ¿Pero por qué? Este versículo contiene una verdad tan impactante que puede transformar completamente tu fe y tu conexión espiritual. Y es exactamente por eso que los escépticos, los ateos y aquellos que niegan el poder del mundo espiritual prefieren que nunca lo conozcas. Temen que descubras la clave para romper las barreras entre este mundo y lo divino, la conexión directa con el Creador. ¿Qué es lo que están tratando de ocultarte? Existe una conspiración silenciosa para callar la palabra de Dios e impedir que alcances la plenitud espiritual. Quédate conmigo, porque en este video voy a revelar el secreto detrás del versículo más temido de la Biblia. Un versículo que la mayoría prefiere ignorar, pero que puede cambiar todo en tu vida. Prepárate, porque lo que voy a compartir contigo desafiará todo lo que has escuchado hasta ahora. Y cuando entiendas el verdadero significado de este versículo, ya no habrá vuelta atrás. Estarás frente a una elección que pocos tienen el valor de hacer. El enemigo no quiere que escuches esto, pero es precisamente por eso que necesitas seguir viendo. El pasaje de Mateo 7, 21, 23, que declara que no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, es uno de los fragmentos más desafiantes del Nuevo Testamento. Este texto pone en tela de juicio la autenticidad de la fe y las acciones de muchos creyentes, confrontando la noción de que la simple declaración de seguir a Cristo es suficiente para alcanzar la salvación. Este versículo resulta perturbador porque exhibe la hipocresía religiosa y el autoengaño, abordando un problema que persiste en la actualidad. Individuos que utilizan la fe como una mera fachada o que creen que las obras externas pueden reemplazar una genuina transformación interna y obediencia a Dios. ¿Por qué este pasaje no recibe la atención que merece en la predicación? Desafía tanto a líderes como a fieles a reflexionar profundamente sobre sus motivaciones y prácticas, desenmascarando la religiosidad vacía y exponiendo a aquellos que manipulan la fe para obtener estatus o poder. Abordar este tema puede generar incomodidad en las congregaciones, ya que exige cambios genuinos en el comportamiento y la actitud espiritual. El versículo de Mateo 7, 21, 23 es ignorado por diversas razones que tocan aspectos culturales, religiosos y personales, convirtiéndolo en un tema delicado tanto para quienes predican como para quienes escuchan. En el plano cultural, este pasaje contradice los valores predominantes en la sociedad moderna. Vivimos en un mundo que exalta las apariencias, el reconocimiento público y los resultados inmediatos. Este versículo desafía directamente esa mentalidad al rechazar el statu quo de una fe superficial o meramente performativa. La idea de que las acciones externas, como rituales, milagros y palabras elocuentes, no garantizan la salvación, es un golpe para una cultura centrada en la imagen y el éxito visible. Además, el mensaje confronta el individualismo reinante, recordando que la verdadera fe exige sumisión a la voluntad de Dios, algo que no se alinea con la búsqueda moderna de autonomía y libertad irrestricta. Desde una perspectiva religiosa, este texto puede resultar incómodo incluso para los líderes religiosos. Actúa como un espejo incómodo para muchas instituciones y figuras religiosas, denunciando la hipocresía y la corrupción espiritual, y evidenciando cómo incluso los más religiosos pueden estar alejados de Dios. Los líderes pueden evitar predicar sobre este versículo por temor a parecer incoherentes o a generar malestar en sus congregaciones.
También desafía prácticas religiosas que priorizan números, eventos grandiosos y milagros espectaculares, descuidando la transformación espiritual genuina y la obediencia a Dios. Esta incomodidad puede llevar al silencio, ya que confrontar a la propia comunidad sobre deficiencias espirituales puede resultar en resistencia, críticas o incluso divisiones. A nivel personal, este versículo desafía directamente comportamientos comunes. Para el individuo, actúa como una luz que ilumina áreas que preferimos ignorar. Exige introspección y honestidad, cualidades que no siempre estamos dispuestos a cultivar. Obliga a cada uno a cuestionar la autenticidad de su fe, confrontando la idea de que las buenas acciones o la participación en rituales religiosos son suficientes. Desafía comportamientos comunes como la complacencia espiritual, el juicio hacia los demás y el autoengaño. Para muchos, resulta más fácil ignorar o minimizar este mensaje que enfrentar la necesidad de un cambio radical de vida y de corazón. En resumen, este versículo es ignorado porque exige mucho tanto de quien predica como de quien escucha. Va en contra de la superficialidad cultural, expone fallas en las prácticas religiosas y obliga a una profunda autoevaluación. La capacidad de introspección, una cualidad que pocos cultivan, encierra un potencial transformador inmenso si se acoge con valentía y apertura. El pasaje bíblico de Mateo 7:21-23 resuena con particular fuerza en los desafíos contemporáneos, desvelando verdades incómodas sobre conductas ampliamente aceptadas, pero que contradicen la esencia del cristianismo y una conexión genuina con lo divino. En una era dominada por el consumismo, donde éste dicta los valores, la fe misma puede convertirse en un bien transable. Templos y creyentes pueden caer en la trampa de mercantilizar la espiritualidad, priorizando números, eventos fastuosos y fenómenos extraordinarios por encima de la metamorfosis interior. El versículo confronta esta perspectiva, enfatizando que la clave no reside en las obras externas o los rituales, sino en la sincera sumisión a la voluntad divina. Es una exhortación a desechar la fe superficial y abrazar una espiritualidad profunda, enfocada no en la mirada ajena, sino en el conocimiento que Dios tiene de nuestros corazones. La sociedad contemporánea exalta el ego y el individualismo. Se nos impulsa a perseguir nuestros propios intereses, priorizar nuestros deseos y desatender el impacto de nuestras decisiones en el prójimo. El texto bíblico nos recuerda que invocar el nombre de Dios no es suficiente si persistimos en seguir nuestros propios impulsos. Él demanda la entrega a su designio, un desafío directo al individualismo arraigado en la sociedad. Es un llamado imperante a replantear nuestras prioridades, colocando a Dios en el centro de nuestras vidas, en lugar de nosotros mismos. Vivimos en una época de gratificación instantánea, donde se exige rapidez y facilidad en todos los ámbitos, incluso en la relación con lo sagrado. A menudo buscamos la fe únicamente como una solución a los problemas o como un medio para obtener favores materiales, en lugar de como un compromiso de vida. El versículo denuncia esta visión utilitaria de la fe, dejando claro que lo esencial no es lo que pedimos o hacemos en público, sino cómo vivimos y obedecemos día tras día. Nos insta a abandonar la comodidad espiritual y abrazar un camino más auténtico y sacrificado, incluso si ello implica renunciar a placeres o deseos efímeros. El mundo actual está saturado de distracciones que nos alejan de lo divino. La superficialidad de la fe moderna y los valores distorsionados de la sociedad crean una brecha espiritual que este versículo ayuda a cerrar. Nos recuerda que, sin una transformación genuina, incluso nuestras mejores acciones pueden carecer de significado.
En tiempos de crisis morales, sociales y espirituales, este texto nos invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos viviendo según la voluntad de Dios o simplemente representando un papel? Es el momento de reevaluar nuestra relación con lo divino, con la fe y con nuestros semejantes. El mensaje de este versículo no es solo pertinente, sino fundamental para reconectar con lo que verdaderamente importa. El pasaje de Mateo 7:21-23 encierra una verdad espiritual profunda y transformadora, capaz de revolucionar nuestra manera de vivir la fe y afrontar los desafíos cotidianos. Aunque a menudo ignorado, es una invitación directa a la autenticidad, a la introspección y a la metamorfosis personal, elementos que la sociedad moderna necesita con urgencia. Este versículo actúa como un espejo para el alma, confrontándonos con una pregunta crucial. ¿Nuestra fe es genuina o solo una apariencia? Desenmascara la hipocresía y nos confronta con la necesidad de una evaluación honesta de nuestros motivos y acciones. Nos impulsa a ir más allá de las meras palabras y a vivir una fe que se manifieste en acciones concretas, en amor, en servicio y en obediencia a la voluntad divina. El autoengaño espiritual representa un desafío para la introspección y la valoración de si nuestras palabras y acciones se corresponden verdaderamente con la voluntad divina. Nos enseña que no es suficiente con profesar fe verbalmente o participar en ritos religiosos. Lo esencial es vivir de acuerdo con los principios establecidos por la divinidad. Este ejercicio introspectivo puede marcar el comienzo de una transformación espiritual perdurable. La implementación de este versículo en la cotidianidad implica una reevaluación de nuestras decisiones diarias. Nos exhorta a llevar una fe activa, comprometida con la verdad y manifestada a través de acciones que reflejen un corazón obediente. En el ámbito laboral, esto se traduce en honestidad e integridad. En el seno familiar, requiere paciencia, afecto y un servicio auténtico. En las relaciones interpersonales, exige humildad y generosidad. La transformación espiritual promovida por este versículo trasciende lo interno, manifestándose en cada faceta de la existencia, ejerciendo influencia sobre las personas que nos rodean y generando un impacto positivo en la sociedad. Este fragmento nos recuerda que la deidad anhela una relación genuina, que vaya más allá de las apariencias o representaciones. Clama por una conexión espiritual profunda, arraigada en la obediencia a su voluntad y en la búsqueda sincera por complacerle. Imaginemos cómo sería vivir con una fe inquebrantable, liberada de la hipocresía y del temor al juicio ajeno. Esta transformación nos libera de patrones superficiales, redirigiendo nuestra energía hacia lo que verdaderamente importa: amar a la deidad y al prójimo. El impacto espiritual de este versículo reside en su capacidad para despertarnos a una verdad que a menudo evadimos. No todos los que profesan fe serán reconocidos. Es un llamado apremiante a dejar de lado la complacencia y abrazar una existencia de obediencia y propósito. Nos recuerda que la divinidad no busca perfección, sino un corazón sincero y dispuesto. Cuando aplicamos este mensaje, experimentamos un despertar espiritual que nos brinda paz, claridad y un sentido de propósito. Imaginemos un mundo donde las personas vivan su fe de manera auténtica, reflejando amor, justicia y verdad en cada una de sus acciones. Ese es el impacto transformador que este versículo puede aportar a nuestra sociedad. Nos impulsa a ser faros de luz en el mundo, dejando atrás la superficialidad y viviendo como verdaderos seguidores. Al adoptar este mensaje, nos convertimos en agentes de cambio, diseminando una fe que transforma vidas y entornos. Este versículo, a menudo pasado por alto, se erige como una poderosa herramienta para despertar la verdadera conexión con la divinidad.
Nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades, a despojarnos de las máscaras y a llevar una vida que refleje la voluntad divina. La aplicación de este mensaje tiene el potencial de transformar no solo nuestra espiritualidad, sino también el mundo que nos rodea. Ahora bien, es necesario plantear una reflexión crucial. ¿Estamos viviendo realmente el mensaje del Evangelio o simplemente seleccionando las partes que nos resultan más convenientes? Es una pregunta incómoda, pero indispensable. ¿Cuántas veces elegimos ignorar los pasajes bíblicos que nos plantean desafíos, aquellos que exigen sacrificio, humildad y una obediencia total a la voluntad divina? Resulta sencillo aferrarse a los versículos que hablan de bendiciones, prosperidad y protección celestial. Pero ¿qué sucede con las partes que nos instan a renunciar al ego, a amar a nuestros adversarios, a cargar nuestra cruz día tras día? ¿Estamos dispuestos a vivir esas enseñanzas o preferimos una fe cómoda, moldeada a nuestros deseos y conveniencias? Este versículo actúa como un espejo que revela la profundidad de nuestra espiritualidad. Nos fuerza a confrontar una verdad que con frecuencia ignoramos. No todo lo que realizamos en nombre de la divinidad será reconocido por ella. ¿Estamos viviendo para complacer al Creador o simplemente para mantener las apariencias? La verdadera prueba de nuestra fe no reside en la elocuencia de nuestras oraciones o en la regularidad con la que asistimos a los servicios religiosos, sino en la forma en que vivimos nuestras vidas en el día a día. Nuestras acciones reflejan el amor, la compasión y la justicia que predicamos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad y nuestros deseos personales por el bien de los demás? En resumen, el autoengaño espiritual es una trampa sutil que nos impide experimentar la plenitud de la vida en conexión con lo divino. Para evitar caer en esta trampa, es fundamental cultivar la honestidad con nosotros mismos, examinar nuestras motivaciones y buscar la guía de la divinidad en cada aspecto de nuestra existencia. Solo así podremos vivir una fe auténtica que transforme nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Nuestras acciones son un espejo que revela si nuestra fe es auténtica o una mera fachada religiosa. ¿Realmente seguimos la senda divina o adaptamos las Escrituras para justificar nuestros anhelos y conductas? Este es un llamado a la metamorfosis interior. Detente un instante y medita. ¿Conoces a Dios en profundidad o solo lo mencionas superficialmente? Él anhela una conexión genuina y trascendente contigo. Sin embargo, esto exige valentía para abandonar la simulación, reconocer nuestras imperfecciones y priorizar su voluntad por encima de todo. ¿Estás dispuesto a encarar esta verdad? ¿Anhelas vivir un evangelio que te transforme desde la raíz hasta la superficie, incluso si eso implica salir de tu comodidad habitual? Hoy es el día de tomar una decisión crucial. No basta con invocar el nombre del Señor. Ha llegado el momento de vivir el evangelio en su totalidad, con sinceridad y obediencia, pues al final, eso marcará la diferencia. Este versículo posee una fuerza transformadora, aunque también representa un desafío. Quizás por eso no recibe la atención merecida en muchos sermones. No se trata de juzgar ni de criticar a grupos religiosos específicos, sino de reflexionar sobre cómo a menudo evitamos aquellos mensajes que confrontan nuestras zonas de confort. ¿A qué se debe esta resistencia? ¿Acaso tememos ofender, remover viejas heridas, o quizás no comprendemos el mensaje en su totalidad? La realidad es que este texto nos invita a abandonar la superficialidad y a vivir una fe genuina que trasciende las palabras y las prácticas externas. Este es el llamado final. No permitas que este mensaje se quede en un simple video o una idea fugaz. Reflexiona, cuestiona y dialoga con Dios sobre cómo vivir el Evangelio con autenticidad, sin temor a los retos espirituales que ello implica. La verdad
puede ser incómoda, pero también libera. Tal vez esa sea la razón por la cual este versículo es tan poco explorado. Pero tú, que has llegado hasta aquí, tienes ahora la oportunidad de marcar la diferencia. En última instancia, vivir conforme a la voluntad de Dios no es solo un reto, sino el propósito más sublime que podemos abrazar. Es una aventura de descubrimiento y crecimiento personal, donde la fe se convierte en una fuerza activa que transforma nuestras vidas y el mundo que nos rodea.